Vamos a empezar, vamos a hacer una oración y damos inicio. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, gracias porque lo que hoy tienes tú para hablarnos, hoy tu Santo Espíritu nos mostrará y nos revelará a nuestras vidas cosas grandes y ocultas. Las palabras, Señor, que tú has dejado desde hace mucho tiempo, están ahí, Señor. Solo necesitamos que tu Espíritu nos las revele. Queremos que sea tu palabra enseñándonos, que tu palabra nos enseñe. Y hoy te damos gracias. Por eso hoy te pedimos que tomes el control de esta clase, que tomes el control de todos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. También pedimos, Señor, por las personas que nos están viendo a través de la internet, que seas tú, Señor, también allí donde ellos se encuentren, Señor, también bendiciéndolos, Señor. Y que esta palabra también pueda ser de mucha edificación para ellos, Señor, porque esa es la función de tu palabra, la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero ir un poco de prisa porque, como saben, estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Una cosa, cuando termines el repaso me avisas para el nuevo título, porque como yo no pude el domingo pasar. Tranquila, al finalizar lo que haga falta. ¿Saben qué estamos estudiando? ¿Me puede alguien recordar? Teología. ¿Qué estamos estudiando? Sí, pero ¿qué estamos estudiando? El tema de este punto del número romano. Empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Lo que hemos estado estudiando desde que empezaron las clases. No, el tema como nos corresponde como tal. El bloque que estamos viendo ahora. Los dones del Punto el Espíritu número de Romanos. ¿Cuál es? Los dones del Espíritu Santo. Y lo hemos dividido en tres partes. ¿Lo recuerdan? Vamos a hacer un repaso, voy a hacer un repaso así rápido porque veo que de pronto no están conectados, no han mirado ni en casa. Dones de hablar, dones de conocimiento y dones de poder. Lo dividimos en estas tres partes. Y estamos viendo ahora mismo en los dones de hablar. Y vimos el primero que fue el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ahora, hijos, te quiero hacer una corrección. Ubíquense en sus apuntes en este punto donde decía 1 Corintios 14:4. Las personas que lo tienen ahí hizo falta esta lámina, que es el segundo punto de interpretación de lenguas. Por eso quiero que se ubiquen en ese punto. Entre el versículo bíblico de 1 Corintios 14:4 y el 1 Corintios 14:5, en esa separación yo ya dejé de hablar del don de lenguas y empecé a hablar de la interpretación de lenguas. ¿Vale? Entonces quiero que sepan, hagan ahí en sus apuntes, pongan entre el versículo de 1 Corintios 14:4 y 1 Corintios 14:5, en ese espacio ponen ese título que es la interpretación de lenguas. Y si hay espacio o quieren hacer algo como quiera, yo quiero igualmente decirlo. Le pueden tomar una foto y ya lo arreglaremos al final. Pero esta lámina se me ha pasado por alto y la voy a decir. En la interpretación de lenguas es un don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes. Dice que da a algunos, no le da a todos, le da a algunos creyentes. Acuérdense que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Y es lo que hemos visto, ¿no? Entonces dice, el don del Espíritu Santo es un don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes con el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. De edificar a la iglesia. Y después dice, por medio de este don, la persona que lo recibe, puede entender las lenguas que él mismo o otras personas están hablando. Por lo tanto, hemos visto dos puntos y quiero las personas que están empezando, que no han venido, que esto, sencillamente se van a poner al día con el audio anterior, con el vídeo de anterior. Ahí se van a poner al día. Por lo tanto, vamos a continuar porque hay mucho que hablar y nos quedan 2 clases para hablar de 9 dones. Llevamos 2. Necesitamos terminar esta clase y avanzar en lo que son los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, seguimos viendo estos versículos donde nos hablaba de que qué era lo que estaba haciendo. Estábamos hablando de que se debería de hacer de una manera ordenada. Hablar en lengua se debe hacer de una manera ordenada. La misma palabra nos enseña de que si tú ya estás hablando, se tiene que hablar por 2
o por 3 personas, se debe hablar por turnos, y aparte de que se debe hablar por turnos, debe haber uno que interprete. Si no hay un intérprete, la palabra nos enseña que tenemos que ¿qué? Callar. Callar nos enseña, y eso fue lo que estuvimos viendo. Solamente estoy haciendo un repaso para seguir avanzando. Ahí quedamos en este punto anterior, en 1 Corintios 14, 27, 28. Quedamos ahí. Por lo tanto, vamos a entrar en otro don, que es el don de profecía. Y entramos. Entonces, escriban tercero, profecía. Profecía. Entonces, empezamos. Es un don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes. Es un don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes. Con el propósito de edificar. Es un don que el Espíritu Santo da a algunos creyentes con el propósito de edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Repito, edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Acuérdense de esas 3 palabras. Por medio de este don, la persona que lo recibe, por medio de este don, la persona que lo recibe puede guiar a la iglesia, en la perfecta y santa voluntad de Dios. En la perfecta y santa voluntad de Dios. Entonces es un don, como todos los dones, el Espíritu Santo los da a algunos, a quien Él quiere, como Él quiere, ¿no? Él lo dice en su palabra. Este don tiene un propósito de edificar, consolar y exhortar. Vamos a decirlo todos. Edificar, consolar y exhortar. Entonces, la palabra profeta viene del hebreo naví. Viene del hebreo naví. Viene del hebreo naví, que significa aquel que anuncia. ¿Qué significa aquel que anuncia? ¿Qué significa aquel que anuncia? Y escríbanlo así, es una palabra que anuncia. ¿Qué anuncia? ¿Qué es lo que anuncia el profeta? Anuncia es lo que Dios ha dejado, Dios envió profetas, y eso es lo que vamos a empezar a aclarar. Cuando hablamos de profetas, nos estamos refiriendo a aquellos hombres, que Dios llamó en el pasado. Que Dios llamó en el pasado. Que Dios llamó en el pasado con el propósito de revelarles, todos los acontecimientos futuros. Todos los acontecimientos futuros. ¿Qué es lo que acabamos de describir? Hemos hablado en el punto anterior del don, que es un don que da el Espíritu Santo, y es el don de profecía. Y empezamos a hablar de que la palabra profeta viene de una palabra griega, que es la palabra naví. Y esa palabra significa aquel que anuncia. Aquel que anuncia. Cuando estamos nosotros refiriéndonos a hablar de estos profetas, nos estamos refiriendo al profeta que Dios llamó en su tiempo para poder revelar la palabra de Dios. Esas profecías escritas que hemos estado recibiendo, cuando lo vimos en bibliología, cristología, vimos que la palabra nos enseña de que Dios
había llamado a hombres para darles una palabra. Y eso es lo que nosotros hoy le debemos al pueblo judío, de que de mucho tiempo Dios utilizaba a hombres judíos y a través de ello mandaba un mensaje. Y entonces escuchamos cuando vemos los profetas, vemos que cuando decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y empezaba a hablar. Y todo eso lo hemos obtenido. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cerró el canon de la Escritura. Hasta ahí estamos hablando de esos hombres. Entonces vamos a seguir entendiendo. No hay que confundir el don de profecía con el ministerio profético. No hay que confundir el don de profecía con el ministerio profético. No hay que confundir el don de profecía con el ministerio profético. Punto. El ministerio profético no está en vigencia hoy. El ministerio profético no está en vigencia hoy en día. El ministerio profético no está en vigencia hoy en día. Debido a que la revelación de Dios ya nos fue entregada. Ya nos fue entregada. ¿Hay alguien que tiene aquí revelación de Dios? ¿Sí? ¿Alguien tiene aquí la revelación de Dios? Sí. Mira, esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios y la revelación de Dios ya nos ha sido, ¿qué? Entregada. ¿Alguien le quiere añadir más a esto? No. ¿O le quiere quitar a esto? No. Entonces la revelación de Dios, ¿qué dice? Ya ha sido entregada. ¿Quién no la entregó? Vamos a mirar, ahí seguimos escribiendo. Por medio de profetas como Moisés, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahí les traigo uno de los Nuevo Testamento. Juan, Pedro, Pablo. Punto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ese ministerio que se está levantando hoy en día como un ministerio profético, muchos estudiosos de la Biblia que lo han podido, no lo reconocen. Yo les he explicado a ustedes de que yo les voy a dar una postura, les voy a mostrar a la luz de la Escritura, porque necesito que ustedes también tomen su propia postura. La van a tomar, van a estudiar, van a indagar. ¿Hay estudiosos de Dios? Amén. Pues entonces van a seguir indagando, van a seguir investigando y van a seguir mirando sobre este tema. Yo quiero que la palabra entienda de que la palabra profética ya fue entregada por Dios en su tiempo cuando se tomó, y ya hemos explicado que la palabra de Dios se escribió durante un periodo de 1500 años aproximados, en periodos de tiempo, en sitios y continentes diferentes como el continente europeo, continente asiático y africano. Se escribió, ¿sí?, en 3 continentes diferentes por 40 hombres diferentes que Dios utilizó, aproximados también, y a cada uno en un periodo de tiempo, unos no se conocieron de otros. Cuando se escribieron todas estas profecías en tiempos diferentes, cuando se unieron, vieron que la Biblia era una perfección en el hilo conductor que llevaba durante un periodo de 1500 años. Un hilo conductor, una continuidad. Eso ya lo explicamos. A principio de año explicamos todo esto. Hay que recordar otra vez los apuntes. No me voy a detener aquí porque necesitamos avanzar. Es importante entender
Es importante entender que el ministerio profético es importante entender que el ministerio profético ya no existe. Ya no existe. Lo que está en vigencia hoy en día es el don profético. El don profético. El don profético. Por medio de este don, el Señor busca edificar. Por medio de este don, el Señor busca edificar, consolar y exhortar a su iglesia. Así que vamos a repetir estas tres palabras porque necesito que a partir de ahora se queden en su mente. Entonces repita conmigo: edificar, consolar y exhortar a su iglesia. ¿Vale? El don profético estará en vigencia. El don profético estará en vigencia mientras la iglesia esté sobre la tierra. El don profético estará en vigencia mientras la iglesia esté sobre la tierra. Después de que la iglesia haya partido con el Señor, ya no hay profecía ni hay ese don profético, porque ya la iglesia está con Cristo. Ya no está el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces vamos a seguir escribiendo y ahí media la palabra nos va a empezar a hablar. Es la palabra la que nos va a empezar a hablar. Primera de Corintios 14, 3, 4. Escriban la cita bíblica, solo la cita bíblica, ¿vale? Y lo vamos a leer entre todos y vamos a entender lo que dice la palabra, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, Primera de Corintios 14, 3, 4. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo a la cuenta de 3. Pero el que profetiza, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. 4. El que habla en lengua extraña, así mismo que, pero el que profetiza, ¿qué? Edifica a la iglesia, edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? Ya vimos que los que hablaban lengua extraña se edificaban a sí mismos y que esas personas tenían que hacerlo de una manera ordenada y por turnos. ¿Lo vimos? ¿No lo vimos? Vale. Con pasajes que la misma palabra nos está enseñando en 1 Corintios 14. Todo el 1 Corintios 14 yo les recomiendo que lo lean. ¿Alguno lo ha leído en esta semana? ¿En esta semana? Pues déjeme decirle que me siento muy mal. Me siento muy mal. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando fuertemente sobre un tema que es tan polémico y lo que yo esperaba de estudiosos de Dios era que se hubieran ido a sus casas y miraran y comprobaran de que lo que yo estaba diciendo era cierto. Y espero que por favor lo hagan, porque estamos siguiendo estudiando. Es verdad, es importante. Ustedes no pueden venir a sentarse aquí y esperar que yo diga unas palabras y resulta de que ustedes lo creen así de verdad, ¿no? Lo van a verificar, a pesar de que yo lo verifico con la palabra, pero ustedes también lo tienen que hacer. Dios está levantando hombres y mujeres aquí con un ministerio. Nos está llevando a grandes cosas. Y ustedes no pueden creer que se nos presentamos ahí al frente a recibir una palabra y sencillamente podemos decir sin conocimiento, amén. ¿No? Hagamos como los hermanos de Berea. Cogemos la palabra de Dios y verificamos que lo que Él está diciendo es verdad. De verdad, por favor, háganlo.
Es que no soy yo el que lo digo, es Dios el que los está diciendo que lo haga. Si hay estudiosos de vida aquí, Amén. bueno, pues entonces que se vea, ¿vale? Se apagó, pero no pasa nada. Aquí están mis estudios. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? 1 Corintios 14, 3, 4 lo habíamos acabado de leer, ¿vale? Escriba. La palabra profética debe ser juzgada. La palabra profética debe ser juzgada solo bajo la revelación de la palabra. La palabra profética debe ser juzgada solo bajo la revelación de la palabra. Sobre la revelación de la palabra de Dios, que ya está escrita. La palabra ya está escrita, entonces debe ser juzgada. ¿Cómo debe ser juzgada? Lo que les acabé de decir. Perdón, ¿es buscada o juzgada? Juzgada. La palabra profética debe ser juzgada. Nosotros estamos allí. Se levanta una persona diciendo que es un profeta. Por lo tanto, él trae una palabra. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Juzgarla. Juzgarla bajo la luz de las Escrituras. Eso lo tenemos que hacer nosotros. No podemos creer que lo que nos están hablando, a pesar de que sea un púlpito, ya automáticamente nosotros creemos que es verdad. Pues la vamos a juzgar. No a señalar ni nada, a juzgar. Lo que nos está enseñando la palabra es que la tenemos que indagar, como los hermanos de Berea. Ustedes recuerdan a Pablo que se encontró con una serie de hermanos que cuando hablaban, ellos estaban mirando las escrituras y confirmando que lo que salía de la boca del profeta, estoy hablando de Pablo, que Pablo es un profeta, dio muchas palabras de los acontecimientos escatológicos que van a ocurrir en este mundo, como lo que es la gran tribulación, y habló sobre el arrebatamiento de la iglesia. Esas son palabras de profecía que salían de la boca de él. Pero cuando él hablaba, los hermanos de Berea miraban, si él decía el apóstol Isaías, y él daba una cita bíblica del apóstol Isaías, ¿qué hacían ellos? Iban a Isaías y confirmaban de que lo que él estaba diciendo era verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces debe ser juzgada. Sigan escribiendo, por favor. La palabra de Dios es una sola. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios es una sola. Por tanto, como cristianos, como cristianos no podemos aceptar, ningún otro tipo de revelación adicional. Digan ningún otro tipo de revelación adicional. La revelación ya está escrita. La palabra de Dios misma lo dice en Apocalipsis, de que no se le puede añadir y que no se le puede quitar. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído esto? ¿Lo has leído? Es que me lo estoy inventando. ¿Lo dice Apocalipsis o no? Lo dice Apocalipsis. Que la palabra de Dios que no. ¿Y qué le acontece a esas personas? Dice que hay unas plagas en este libro que les puede acontecer. No voy a entrar en este detalle, pero la palabra es muy clara cuando dice de que no se le puede agregar y no se le puede quitar. Yo no sé si ustedes han escuchado a una mujer, y voy a dar un nombre. Yo no acostumbro a dar nombres, y no me gusta dar nombres, pero hoy lo voy a dar. No quiero hablar, pero hoy lo voy a dar. No soy de estar dando nombres. Yo voy a dar, acostumbro a una mujer que se llama Ana Méndez. ¿Han escuchado o no? No. ¿Quiénes no la han escuchado? Sí, yo la he escuchado. Levanten la mano los que no han escuchado a Ana Méndez. Es bastante, ¿no? Es preocupante, porque se están levantando hombres y se están levantando mujeres con unas falsas doctrinas, enseñando de que Jesucristo le dio otra revelación del Apocalipsis. Y eso lo están enseñando como una doctrina. Yo necesito pedirle, por favor, que tienen que despertar, porque se están moviendo allá afuera en el mundo muchas personas
que están engañando al cuerpo de Cristo, y no es nuevo ni sería tampoco una sorpresa si la palabra nos enseña que en los últimos tiempos se levantan falsos profetas y se levantan estos falsos hombres que quieren enseñar, y la gente está ahí emocionada viendo otras nuevas revelaciones, porque eso era lo que pasaba cuando Pablo llegaba allí. Cuando lo escuchaban hablar, como era digamos, los griegos eran muy de las filosofías, cuando escuchaban hablar ellos decían, yo quiero ir a mirar qué otra filosofía o qué otra cosa era la que traía, y por eso miraba. Cuando lo escuchaban hablar y hablaba de que la resurrección de los muertos y todo eso, dice la palabra que se iban y se burlaban. Pero lo que yo quiero que entienda, que la misma palabra dice que en el tiempo habrá comezón para oír fábulas y una cantidad de cosas. ¿No lo dice la palabra? ¿No dice la palabra esto? Yo necesito pedirles de verdad, de corazón, porque yo entiendo de que Dios está haciendo una obra en este trabajo que hemos estado haciendo durante estos 2 años. Dios está haciendo algo. Y de verdad, de mi corazón, en el anhelo es que se levanten hombres y mujeres que enseñen la sana doctrina. Una palabra fiel y verdadera, que vayamos a la luz de las Escrituras y entendamos la palabra como está escrita, y que nos preparemos, y para eso nos estamos preparando, para eso nos estamos capacitando, porque Dios quiere hacer algo grande y va a hacerlo, con ustedes o sin ustedes. Pero si ustedes han dado en su corazón de estudiar esta palabra, de venir a estudiar su palabra, es porque Dios tiene preparado cosas grandes para ustedes. Se están levantando hombres. Ahora, para los que no saben, se me ha apagado el ordenador, pero aquí tengo mis apuntes, pues lo vamos a seguir. Y ahora quiero que estudien esta cita bíblica, la voy a leer. 1 Corintios 14, 29. Escríbanla, por favor. La leeré en voz alta. ¿Tienen sus Biblias? Pues las pueden sacar. Pueden utilizar los móviles, pueden utilizar lo que sea. Las tienen ahí, le apuntan y lo vamos a verificar. Como tenemos mucho que avanzar, pues entonces yo la voy a leer. Dice la palabra así: asimismo los profetas hablen 2 o 3. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto que estamos hablando? ¿Los qué? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? El don. Estamos hablando de dones. El don de profecía. El don de profecía. Entonces, a esos profetas dice, hablen, ¿qué? Así mismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás, ¿qué? Juzguen. Juzguen, dice la palabra. Juzguen. Para verificar de lo que está hablando el que se dice llamar profeta, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar. Entonces, 1 Corintios 14, 29 es la cita que les acabé de dar. 1 Juan 4, 1. 1 Juan 4, 1. Lo voy a leer, yo 1, 2, 3 con el 1, 2, 3, verdad que lo tenemos aquí. Voy a leer 1 Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra misma nos está enseñando de que se han levantado falsos profetas por el mundo. ¿Y que nosotros qué tenemos que hacer? Juzgar. ¿Y qué dice Juan? Probar los espíritus. Estar atentos a lo que está saliendo de la boca. ¿Vale? Escriban esto, por favor. La persona... Perdona. La persona que ejerce el don profético,
debe estar en perfecta comunión con Dios. La persona que ejerce el don profético, como don, no estoy hablando de ministerio, don profético, debe estar perfectamente en comunión con Dios para no caer en el engaño del diablo. Para no caer en el engaño del diablo. Entonces, la persona que ejerce el don profético debe estar en perfecta comunión con Dios para no caer en el engaño del diablo. El profeta verdadero siempre estará. El profeta verdadero siempre estará sujeto a las autoridades espirituales. Sujeto a las autoridades espirituales de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de escribir? De que todo aquel que tiene un don profético, que el Espíritu Santo le ha dado ese don, debe estar sujeto a las autoridades de la iglesia. Esas autoridades espirituales. Debe estar sujeto, no puede ir por libre. Ese que se cree que porque tiene un don profético y no es un don, sino se llama ministerio profético y va de libre, no reconoce una autoridad. La palabra nos enseña de que vamos a ver si la palabra nos enseña. Primera de Corintios 14, 32, 33. Primera de Corintios 14, 32, 33. ¿Qué dice? Dice: y los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y ojo con esto, pues Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Acuérdense que la semana pasada yo les hablaba de que Dios es un Dios de orden. Y la palabra nos enseña de que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, deben estar sujetos. Deben de estar sujetos, dice la palabra, sujetos. Hasta ahí hemos terminado los 3 dones de hablar. ¿Cuáles fueron los 3 dones de hablar? ¿Me lo recuerda, por favor? Lenguas, interpretación de lenguas. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Vamos a empezar el otro bloque, el bloque de dones de conocimiento. Dones de conocimiento. Dones de conocimiento. Lo hemos dividido en 3 bloques: dones de hablar, dones de conocimiento y dones de poder. Ahora estamos en el bloque de dones de conocimiento y vamos a ver el primer don del don de conocimiento, ¿vale? Eso es el orden. Y el primero sería palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Escriba, por favor. Primero sería el palabra de ciencia. Por medio de este don, el Espíritu Santo le muestra al creyente, por medio de este don, el Espíritu Santo le muestra al creyente las cosas ocultas del corazón. Las cosas ocultas del corazón. Las cosas ocultas del corazón, para que luego las revele y las saque a la luz. Para que luego el que tiene el don las revele y las saque a la luz. Entonces, ¿cuál es el don que estamos viendo ahora? De conocimiento. Estamos viendo dentro del bloque del don de conocimiento el primer don. ¿Cómo se llama? Palabra de ciencia. Estas revelaciones, escriban. Estas revelaciones pueden venir a través de sueños,
Visiones. Estas revelaciones pueden venir a través de sueños, visiones, voz audible o un profundo sentir. Entonces, para poder entender, yo hice una explicación la semana pasada de que la persona que lleva consejerías en una iglesia, es un ministerio que es así, ministerios exclusivos para dar consejería al cuerpo de Cristo. Porque las personas están viviendo situaciones difíciles, pero muchas veces la persona se presenta ahí ante el consejero y el consejero debe pedirle mucho a Dios de que Dios le dé estos dones, como el don de discernimiento de espíritu que vamos a ver, el don de ciencia y el don de sabiduría. Porque las personas es difícil de que saquen lo que está dentro de su corazón y empiezan a justificarse y a decir una cantidad de cosas, y el Espíritu Santo, por medio de este don, capacita al creyente que está haciendo la consejería y le puede hablar y le puede mostrar el Espíritu Santo que esa persona le está mintiendo. Está mostrando inclusive en el pecado que está. Solo es el ministerio, la palabra de ciencia, ese don de ciencia que nos da, ¿vale? Yo lo expliqué la semana pasada. Ahora escriban, por favor. Para que un creyente pueda recibir estas revelaciones, es necesario que mantenga una perfecta comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que mantenga una perfecta comunión con el Espíritu Santo, que es justamente el que le da los dones, ¿no? Es necesario que mantenga una perfecta comunión con el Espíritu Santo. Por favor, busquen en sus Biblias, en el Salmo 25:14. Yo lo voy a leer, es un Salmo 25, pero lo van a tener, guárdenlo, escriban este punto. Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, las personas que tienen una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí?, esa comunión a ellos le hará conocer las cosas. Es a ellos, a los que tienen esa comunión íntima. ¿Vale? Otro punto. Por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro, por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro el engaño de Ananías y Zafira. Por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro el engaño de Ananías y Zafira. Hechos 5:1-5. Lo vamos a leer. Los que lo tengan, pues lo leemos. Yo lo voy a leer. Ustedes lo escriben, pueden buscarlo y lo siguen conmigo. Por lo tanto, Hechos 5, del 1 al 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo saber su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies. Y dijo Pedro, ¿qué hizo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad?
¿Pedro lo sabía? ¿Pedro sabía lo que ellos habían planeado en lo secreto? No, el Espíritu Santo utilizó el don de ciencia para hacerle una revelación a Pedro. Ahora vamos entendiendo cómo es que funciona el don. El Espíritu Santo utiliza a Pedro, le da la revelación y le muestra que ellos están mintiendo. Y le muestra como en una, les decía, puede ser en una imagen, en una visión, en una voz audible, ¿sí? Le muestra, y cuando él lo ve, te da cuenta de que esa persona está mintiendo. Eso es lo que ocurre también hoy en día con personas que llegan a pedir consejería, a hacerse los buenos delante del pastor o delante de cualquier persona, a hablar mal de su esposa, y resulta que ellos tienen un problema que no lo quieren reconocer ante el pastor, como de alcoholismo y problemas, y ellos son buenos. Pero el que tiene este don, el pastor le muestra, ese está mintiendo. O esta persona lo ve, de pronto lo puede ver con una botella en la mano, ya enseñando al Espíritu Santo de que esa persona es un borracho. El Espíritu Santo me está mostrando de que tú tienes un problema con el alcoholismo. La persona que como no quieren reconocerlo. En una lucha, empieza una lucha, porque también le da un espíritu, le da la sabiduría, empieza una lucha que la persona sale desplomando, reconociendo su problema y dándose cuenta. Pero ¿quién fue el que trajo a la luz el pecado? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué don? Ciencia. El don de ciencia. ¿Sí queda claro, no? Sigo leyendo. Ahí en el 3, sigo en el 4. Reteniéndola, no sé qué te daba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y después dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Sigan escribiendo, por favor. Por medio del don de ciencia, por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al Señor Jesucristo. Por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al Señor Jesucristo lo que estaba oculto en el corazón de la mujer samaritana. Lo que estaba oculto en el corazón de la mujer samaritana. Juan 4, 15, 18. Juan 4, 15, 18. Vamos a leerlo, lo que es. Yo le estoy dando las explicaciones de cómo es que funciona el don de ciencia para que ustedes lo comprendan. Y lo entiendan en su mente, cómo es que funciona este don. ¿Vale? Entonces, Juan 4, 15, 18. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Ahí viene el don. Ahí viene el don de ciencia. Dice, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto has dicho con verdad. Entonces vemos de que cómo es que está funcionando. Ella dice unas palabras, pero el don de ciencia cuando trabaja le revela, si en este caso el Señor Jesucristo le revela lo que estaba aconteciendo con esta mujer, de que no era que no tuviera marido, estaba inclusive viviendo con un hombre que no se había casado, y por eso le dice, con el que ahora vives tampoco es tu marido. 5 has tenido, más 1 que no has sido casado ahora, 6 no es tu marido. ¿Ve? Lo que quiero más o menos llevarlos a entender es que la palabra nos tiene que enseñar de cómo es que funciona. Cómo funciona. Por lo tanto, vamos a ver otro ejemplo también del Señor Jesucristo. Por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al Señor Jesucristo quién lo iba a traicionar. Por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló al Señor Jesucristo quién lo iba a traicionar. Y eso está en Mateo 26, 20, 25. Mateo 26, 20, 25. Vale, lo leo.
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Eh? Ahí ya sabía, ya estaba mostrando. Y entristecidos de gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Hay muchos ejemplos de la palabra, está llena de ejemplos de este. Vamos a hacer otro ejemplo, pero no lo vamos a escribir, pero lo vamos a traer a nuestra mente. Ustedes recuerdan cuando David, el profeta Natán, va y le habla y le dice el pecado oculto que había en David cuando había tomado por esposa a la mujer de Urías Eteo. ¿Sí se acuerdan? Los que no se acuerdan, por favor, léanlo, porque ahí también está mostrando un don de ciencia. Entonces el profeta Natán le empieza a contar como una especie de parábola, una enseñanza, hasta que le confiesa y le dice: ese hombre eres tú. Y de ahí ya Dios le había dado el don de ciencia y le estaba mostrando, sacando a la luz un pecado oculto. Y le dice que ahora lo que había él hecho en oculto, Dios iba a hacerlo con sus concubinas, con su familia, lo iba a hacer en las azoteas, o sea, a la luz. Es un ejemplo de cómo funciona el don de ciencia, ¿vale? Segundo punto, la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. Entonces, ¿cuál fue el primero que vimos? El don de ciencia, que está en el bloque de ¿qué? ¿Dones de qué? De conocimiento. Ahora lo vamos a repetir todos, ¿oye? La palabra de sabiduría. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo para que el creyente pueda resolver los problemas. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo para que el creyente pueda resolver los problemas difíciles que se puedan presentar en sus vidas ministeriales. Problemas difíciles que se puedan presentar en sus vidas ministeriales. Esto lo vamos a dividir en tres partes, el don de sabiduría, más o menos, para que lo vayan entendiendo. Este maravilloso don. ¿Perdón? Lo voy a leer otra vez. El don de sabiduría es entregado por el Espíritu Santo. Todos los dones son entregados por quién? Vale. Para que el creyente pueda resolver los problemas difíciles que se puedan presentar en su vida ministerial. ¿Cuántos creen que hay problemas difíciles? Los que están ejerciendo ministerios, ¿no creen que todo es color de rosa? No, se presentan problemas difíciles y Dios les da un don, que es el don de sabiduría, para poder ser efectivo en el ministerio que está ejecutando. Dios, el Espíritu Santo, le da ese don de sabiduría. Ahora vamos a ir entendiendo. Este maravilloso don capacitó al rey Salomón. Este maravilloso don capacitó al rey Salomón para resolver con sabiduría una situación bastante difícil. Este maravilloso don capacitó al rey Salomón para resolver con sabiduría una situación bastante difícil. Voy a dar tres ejemplos de lo que es el don de sabiduría en tres diferentes áreas o situaciones diferentes para poderlo ir entendiendo de una mejor manera. Ese es el primero, el don que Dios le da a Salomón, ese don de sabiduría, y lo voy a dar como ejemplo, de una manera, haciendo una ejecución diferente. ¿Vale? Por favor, Primera de Reyes 3, 16, 28.
Primera de Reyes 3, 16, 28. Lo voy a empezar a leer. Ojo a la palabra. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres. Vayan buscándolo en sus Biblias, búscalo, que se ponen al día conmigo. Yo voy dando los versículos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Primera de Reyes 3, 16, 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. ¿Cómo eran las mujeres? Rameras. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío. Se presentaron ante Salomón. Ah, Señor mío. Yo y la mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Las dos dieron a luz estando dentro de esa casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Entonces, ¿cuánto se llevan de diferencia de los niños? 3 días. Y morábamos nosotras juntas, ninguna de fuera estaba en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. De pronto posiblemente estaba ebria, y acuérdense que eran rameras, y de pronto entre la ebriedad y lo que estaba aconteciendo, se acostó sobre el niño. ¿Y qué pasó con ese niño? Murió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Entonces ella cambió el hijo del que estaba vivo por el muerto y lo puso y le hizo el cambiazo, lo que llamamos nosotros en Colombia. Bueno, es una palabra que usamos allí. Bueno, seguimos aquí. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar a pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. ¿Cuántas madres conocen a sus hijos? Es que las madres conocen a sus hijas, así sea, nosotros no, los vemos caer, los hombres de pronto, pero la madre es madre, conoce a su hijo. Ella lo conoció inmediatamente, este no es. Me hicieron el cambiazo, como le está diciendo. Entonces dice, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es aquel que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaba delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, el hijo es el que vive y esta es el hijo del otro, el que está muerto. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey su espada. Entonces el rey, ¿qué manda a pedir? Una espada. Enseguida el rey dijo, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, da a esta mujer el niño vivo y no le matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. ¡Wow! Es fuerte, ¿eh? Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Por qué? Porque desde sus entrañas, antes de ver a su hijo muerto, prefiere verlo vivo entregado a la otra mujer. La sabiduría que Dios le había dado ahí. Entonces dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría. Sabiduría de Dios para poder juzgar. Entonces la sabiduría que Dios está dando para poder, ¿qué? En este caso de un rey, para poder tomar un correcto juicio. Nosotros no estamos en una posición de rey, pero sí podemos tener el don de sabiduría para poder hacer un correcto juicio.
Y ahora lo que vamos a entender, esto que quiero que apunte, por favor. El Espíritu Santo utiliza el don de sabiduría. El Espíritu Santo utiliza el don de sabiduría para enseñar al creyente a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo utiliza el don de sabiduría para enseñar al creyente a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El don de sabiduría es un complemento. El don de sabiduría es un complemento del don de ciencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Voy muy deprisa? Vuelva atrás. El Espíritu Santo utiliza el don de sabiduría para enseñar al creyente a hacer las cosas conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿O es la voluntad del hombre? Es la voluntad de Dios. Para hacer las cosas, para eso son los dones. Para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. El don de sabiduría es un complemento. Es un complemento del don de ciencia. ¿Cuál fue el primer don que vimos? ¿El don de qué? Ciencia. Pues este que viene a la mano, en este caso es un don que hace un complemento. Ahora ya van a entender por qué. Trae la revelación de Dios al creyente. El don de ciencia trae la revelación de Dios al creyente. Lo voy a decir para que lo puedan escribir mejor. El don de sabiduría es un complemento del don de ciencia. Y ahora, el don de ciencia trae la revelación de Dios al creyente, mientras el don de sabiduría le enseña al creyente qué hacer con dicha revelación. Vuelvo otra vez a leerlo. El don de sabiduría es un complemento del don de ciencia. Coma. El don de ciencia trae la revelación de Dios al creyente, mientras el don de sabiduría le enseña al creyente qué debe hacer con dicha revelación. Y vamos a explicarlo. Y si no lo entendemos, vamos a poner un ejemplo, así un pequeño ejemplo. Está sucediendo y está habiendo un acontecimiento. Entonces lo que Dios primero hace es traer el don de ciencia, una revelación, como una especie de visión o una voz audible. Primero Dios le da esa revelación y le muestra que la persona está mintiendo. O sea, primero utiliza el don de ciencia y después Dios, junto con el don de ciencia, le da el don de sabiduría para que haga un correcto juicio y tome una buena decisión. Dios, si te da en el tiempo, si están haciendo consejería, que a veces nos apresuramos y vamos a ser consejeros, es muy delicado llegar a ser, porque si tú no sabes dar un buen consejo, no tienes sabiduría para dar un consejo, pues ¿cómo va a quedar esa persona? Hay que pedirle a Dios que nos dé el don de ciencia y el don de sabiduría juntos, para que si Dios nos muestra algo, pues me enseñe también Dios qué es el consejo correcto que le debo dar a esta persona. Entonces me da el don de ciencia para mostrarme el pecado oculto, pero también me da la sabiduría para enseñarle a esa persona con amor, con amor, con amor. Yo que puede ser que grite duro, pero es con amor, a que pueda corregir su pecado. Dios te lo está mostrando para que hagas algo, no para que te quedes callado. No te vayas después y dice, imagina lo que Dios me está mostrando de esta mujer. Increíble. Es esto. Dios me lo mostró anoche. Y está contenta o contento viendo que Dios le ha mostrado algo, para después suponérselo y hacer una murmuración. Si Dios te enseña algo y te muestra algo, para que tú lo digas con ¿qué? Con amor, y le enseñe y le corrijas con amor. ¿Vale? Hermano, la última frase que dijo el creyente. El creyente que El don de sabiduría. hacer con dicha revelación. Y escriben esto: el don de sabiduría es entregado solo a aquellos que en verdad lo anhelan. El don de sabiduría es entregado
solo aquellos que en verdad lo anhelan. Antes de que vengan a buscarlo, vamos a leer este versículo bíblico rápido. Primera de Crónicas 1, 7, 10. Para terminar, por favor. Terminamos con este versículo. Nos vamos para casa. Ya está. En aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran ministerio y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Es lo que Salomón le pidió a Dios. ¿Para qué? Poder edificar, para poder... Me sale el último versículo. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, ¿qué? Sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto, y por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. ¿Ves qué Dios le dio? ¿Qué le dio Dios? Sabiduría y ciencia. Las unió las dos, sabiduría y ciencia, le dio las dos. Y también te daré riquezas, bienes y glorias, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán a los que vengan después de ti. Vamos a orar. Padre, hoy, Señor, quiero hacer una oración, pedirte que todos los que estamos aquí estudiando, Señor, delante de ti hagamos un compromiso, que cada vez que salgan palabras de nuestra boca para la edificación de tu cuerpo, utilicemos tu santa palabra, que es la que nos has dejado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.